Muy buenos días a todas, bienvenidas a un nuevo programa de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es lunes, día 30 de octubre del año 2017 y hay un gran revuelo sobre si se ha constituido o no la República de Cataluña. Yo quiero hablaros de algo que el Estado español ha empleado contra la intención y la voluntad de constituir y crear la República Catalana, algo que pertenece a la naturaleza de todos los estados en la formación ideológica, espiritual de la creación de los estados. Y es la aberrante violencia del Estado, la aberrante violencia del Estado. Porque los estados, todos los estados, únicamente son capaces de sostenerse a sí mismos mediante la práctica de la violencia. Pero, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta legitimación que se hace del uso de la violencia por parte del Estado? ¿Cuál es el origen de esa legitimación de la violencia que acostumbramos a escuchar por parte de todos los defensores del Estado como una institución y al mismo tiempo del Estado en su manifestación de democracia parlamentaria representativa? Eh, Empezaré por mencionar que lo que las personas de a pie, el común de los mortales, hemos llegado a experimentar durante una serie de años muy limitada en el periodo de tiempo comparada con la existencia de los estados-nación, eso que se llama el estado de bienestar. El estado del bienestar que se creó, como ya sabéis, terminada la Segunda Guerra Mundial, y se creó como una reacción del sistema, como un fallo del sistema capitalista, como un fallo dentro del sistema para impedir que las lógicas socialistas, que las lógicas del comunismo se implementaran e implantaran prácticamente a nivel planetario. El estado del bienestar supuso mejoras en la vida de las y los trabajadores. Se consiguió el estado del bienestar, puso en marcha programas de educación gratuita, puso en marcha sistemas sanitarios de atención pública a las trabajadoras y trabajadores, puso en marcha programas de pensiones para los jubilados. Permitió un mayor nivel adquisitivo de los y las trabajadoras y que entraran dentro del engranaje de la máquina de consumo que el mismo sistema capitalista había impulsado para generar acumulación de riqueza y capital. Pero el estado del bienestar no deja de ser un fallo del sistema. Porque las lógicas de masificación de los beneficios, de conseguir el mayor beneficio neto posible, que forma el espíritu intrínseco de las lógicas del capitalismo, pues no permitía, ¿no? Entraba en conflicto con este estado del bienestar, cuyo fallo está siendo reorganizado y subsanado durante los pasados 30 años, empezando la década de los años 80, terminando la década de los 70 y hasta nuestro día, en lo que tiene que ver con la Europa occidental, y especialmente desde la era Thatcher-Reagan, especialmente desde esa época, los mercados financieros, el sistema capitalista,
está corrigiendo ese fallo del estado del bienestar, dándolo por finiquitado y volviendo a funcionar las lógicas financieras que ponen en primer lugar la banca privada y los mercados financieros. Pero en este periodo, en todos estos periodos, las masas sociales han aceptado la lógica aberrante de justificar la violencia del Estado, legitimando dicha violencia. La violencia es violencia, la violencia es violencia, nada más. Y el único uso legítimo que se puede hacer de la violencia, el único uso legítimo de los mecanismos de violencia, de desencadenar actos de violencia, tienen que ver con la legítima defensa de la integridad física de nuestras vidas. O sea, solo cuando nuestra integridad física, la integridad física de nuestro cuerpo y de nuestras vidas, entran en riesgo debido a una agresión ajena a nosotras, es cuando únicamente está legitimado y justificado, es una ley natural universal, la de la legítima defensa. El protegernos y defendernos nosotras de cualquier agresión ajena a nosotras que ponga en peligro, repito, nuestra vida o nuestra integridad física. La violencia del Estado, la violencia en el discurso de la violencia del Estado, del uso del Estado de la violencia, me estoy repitiendo mucho, pero quiero dejar enfatizado esto, porque constantemente, a través de todos los medios de comunicación y durante décadas, se ha legitimado el uso de la violencia del Estado, pero no obedece a una ley natural, a la ley natural de la legítima defensa frente a una agresión ajena, exterior a nosotras. La violencia del Estado se crea como un artificio, es una ley artificial, curiosamente creada con el único propósito de someter, dominar y explotar a otros, sostener el poder de unos frente a otros. Bien, quiero repetirlo. La violencia del Estado obedece a unas causas artificiales, a una ley artificial de hombres al mismo tiempo corruptos, mafiosos, despreciables, tenedlo en cuenta, pero es una ley artificial que responde únicamente a la intención y al propósito de someter, dominar y explotar al resto, a los otros, hacia los otros, y para manifestar el ejercicio propio del poder. Es un ejercicio de dominación, de poder, de unos frente a otros. Esta imagen del Estado, que habitualmente no se nos presenta así, en nuestro imaginario colectivo, en nuestro imaginario individual, sobre todo en nuestro imaginario individual y en el colectivo de la sociedad de masas, el Estado se nos presenta como un padre o como una madre protectora, precisamente para protegernos de las agresiones de otros. Ese es en el imaginario colectivo. Y ese imaginario del papá y de la mamá protectora es el que se impuso, el que llegó a calar hondo a través del estado del bienestar, el Estado que protege y cuida de sus ciudadanos, ¿vale? Ese es el imaginario. Y durante ese periodo acotado de tiempo, del Estado que se preocupa por sus ciudadanos, se ocupa de sus necesidades fundamentales,
y que hemos visto, estamos viviendo en los últimos 30 años, cómo las lógicas neoliberales de la ideología, de la fe en el libre mercado y de la fe en el mercado capitalista, desde esas lógicas estamos viendo cómo se ha destruido ese estado del bienestar. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede hoy con las ciudadanas y los ciudadanos? Cuando exigen dentro del imaginario que previamente se nos ha creado, del Estado como protector, como papá, como mamá, que cuidan de nosotros, ¿eh? Porque esa ha sido una creación de un imaginario bien intencionado, para eliminar nuestra capacidad de decidir directamente sobre nuestras cuestiones. La capacidad, desde la libertad individual y colectiva, de autogestionar nuestras necesidades desde principios de solidaridad y de apoyo mutuo. Nada tienen que ver con las lógicas de competitividad de unos contra otros. Nada tienen que ver. Pues bien, cuando vamos y le exigimos al Estado, pan, trabajo, techo y dignidad, cuando le exigimos al Estado, nos responde con brutalidad salvaje, con violencia, con pelotas de goma que han dejado medio ciegas a personas arrancándoles los ojos, con porras, con gases de humo, con cárcel, con sanciones, con multas, con leyes mordaza para cerrarnos la boca y que guardemos silencio. Esa violencia, esa brutalidad salvaje de la que hace uso el Estado mediante sus perros uniformados y armados, porque no es Mariano Rajoy el que sale a la calle, ni Soraya a negar a la gente pan, trabajo y techo. No son ellos, no son esos políticos del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de todos esos, los cito como los principales, ¿no? Y además como un cuerpo de unidad de pensamiento y acción, porque ambos protegen las lógicas neoliberales del capitalismo y las lógicas del consenso de Washington que se aplican sobre nuestras vidas, contra nuestras vidas además, como ya os he venido mencionando. Pues muy bien, ellos no van a los desahucios, mandan a su instrumento de violencia brutal y salvaje. Violencia brutal y salvaje. Es una violencia artificial, creada por hombres y mujeres mafiosos, corruptos, ladrones, mezquinos, que encubren y se tapan entre ellos sus crímenes contra nuestras vidas. Pero se sienten legitimados para hacer uso de esa violencia del Estado. ¿Y dónde surge el principio? El principio de esas lógicas pregonizadas de que el Estado tiene el único, ojo, uso legítimo de violencia. El único que tiene el uso legítimo de la violencia es el Estado mediante sus jueces, sus fiscales, sus perros uniformados y armados y sus carceleros en las cárceles, en esos centros de tortura del ser humano, donde se les priva de libertad y donde además tienen celdas de castigo y de aislamiento. Y bueno, simplemente el hecho ya de estar en una cárcel, encerrado durante X tiempo de tu vida, es un acto de violación de tu libertad, de violación y de tortura de tu persona. Pues todos estos corruptos mafiosos que sirven a las lógicas neoliberales, vuelvo a insistir, el estado del bienestar ha sido un fallo
un fallo, una anomalía del sistema que única y exclusivamente pretende el máximo beneficio de unos pocos para, para poder sostener sus ambiciones depredadoras de nuestras vidas, para poder someternos y esclavizarnos y dominarnos, el Estado usa la violencia. Bien, Thomas Hobbes, un individuo, escribió allá en 1651 una obra que es la raíz, una de las raíces del pensamiento político de construcción de los Estados-nación, junto con la obra de Locke y con la obra de Rousseau del contrato social. Estos tres individuos, estas tres obras de estos individuos, entre ellas Leviatán, son las que se establecen, las que crean el pensamiento y la lógica que justifica la violencia del Estado. Porque si viene un policía a golpearte con una porra y tú ves tu integridad física, tu propia vida en peligro, la reacción de la ley natural, de una ley natural universal, es defenderte y protegerte, agarrar la porra. Si te golpea una vez y te va a golpear una segunda, responderle a la hostia, incluso impedir que te golpeen. Pero esa es una ley natural, una ley universal, la ley de proteger tu integridad física y tu vida de agresiones ajenas. Y estás en la calle porque estás reclamando precisamente pan, trabajo, techo y dignidad. Y entonces, si tú respondes a esa violencia del Estado para impedir la agresión, te llaman terrorista y te llaman violento. Pero al policía se le da una palmadita en la espalda y en cualquier caso se le puede poner una medalla. Se les pone una medalla a los policías y a los guardias civiles. Y si no, se les da una palmadita en la espalda por torturarnos en las calles por pedir pan, trabajo, techo y dignidad. O intentar impedir que a una de nosotras nos desahucien y se nos arranque uno de los derechos fundamentales en favor de nuestras necesidades como es la vivienda. Bien, pues el tal Thomas Hobbes se inspiró en un monstruo legendario, en un monstruo de uno de esos libros que llaman sagrados de la Biblia. Se inspiró en una figura brutal, salvaje, monstruosa, para legitimar la violencia del Estado. Este monstruo, esta grotesca bestia salvaje, que se menciona varias veces en la Biblia, en este libro tan sagrado, para los que se van a meditar a la cruz de los caídos, este libro tan sagrado, para los que se golpean el pecho y te dan la paz, cuando la paz en la misa, y se van a comer esas hostias de panecillo y tal. Estos cristianos que tienen este libro como sagrado, y este tal Thomas Hobbes, quiero mencionar una cosa. Allá por el año 1651, en los tiempos de Thomas Hobbes, de John Locke, de Rousseau, la esclavitud humana era una práctica habitual, no mediante el tema del salario de los esclavos asalariados, las esclavas asalariadas, no. La esclavitud de aquellos hombres y mujeres que eran negros y eran africanos, y se les consideraba poco menos que perros, pero muy útiles para trabajar. Eran sus vidas eran menos valiosas que un perro, pero eran una mercancía con la que negociaban y con la que mercadeaban. Y que gracias al trabajo esclavo, toda esta Europa occidental se enriqueció muchísimo. Porque el capitalismo surge como una creación desde desde la depredación que crearon los países europeos
con el descubrimiento de América y la colonización tanto de las Américas como de África, como de Asia, donde establecieron sus colonias, comprando y vendiendo seres humanos. Y así desde ahí crearon también sus estados-nación, y desde ahí surge el pensamiento del mercado libre, de la fe en el mercado libre, de Adam Smith, de la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, esa riqueza de las naciones, se ha creado chorreando sangre, ejerciendo la coacción, la violencia, el sometimiento y la brutalidad por parte del poderoso contra el más débil, ¿vale? Y esto es lo que legitima al Estado para el uso de la violencia, que es una brutalidad falaz que las sociedades en general han aceptado. Han aceptado que un policía pueda echarte de tu casa a palos, han aceptado que un policía pueda torturarte en las calles con sus porras, con sus gases de humo, con sus pelotas de goma, porque esa es la respuesta de los estados a la exigencia por parte de eso que llaman ciudadanas y ciudadanos. Yo no me considero ni ciudadana de ningún tipo, me considero un ser humano del planeta Tierra. Esa es mi condición, la de ser humano. Todos los derechos son míos desde que nací. Todos los derechos que yo tengo son inherentes a mis necesidades. Todos los derechos que todas vosotras tenéis son inherentes íntimamente a vuestras necesidades. No os los puede ni conceder ni negar ningún hijo o hija de putero. Ningún hijo o hija de putero puede denegaros ni concederos lo que son inalienables necesidades vuestras como seres humanos nacidos en este planeta Tierra. Y sois seres humanos, ni mercancía, ni individuos, ni personas, no, seres humanos, nacidos en el planeta Tierra con unas necesidades inherentes como seres humanos. Y no hay ninguna autoridad que se considere así legítima para concederos o denegaros absolutamente nada. Ya los tenéis, ya es vuestras necesidades inherentes son vuestros derechos inalienables, inviolables, inalterables, por ningún hijo de perra del Estado, por ningún hijo de perra al servicio de la bestia. Y ahora os voy a leer esa bestia, que no se sabe muy bien si era un cocodrilo gigantesco, un dragón mítico o qué, pero se menciona en este libro que consideran sagrado. Ojo, durante más de 1800 años este libro estaba prohibido. Durante más de 1800 años. Este libro era un libro prohibido. Estaba prohibido traducirlo de las lenguas originales, del griego y del arameo. Del griego y del arameo se tradujo al latín única y exclusivamente podían leerlo reyes, príncipes y en los monasterios. Este era un libro prohibido, igual que hoy día este libro contra la democracia es un libro prohibido para leer, porque ayuda a reflexionar. Y si bien este libro está lleno del patriarcado, del machismo, de salvajismo, de brutalidad, de hecho se mencionan varias veces bestias salvajes, pero a lo que voy, que me desplazo mucho. Leviatán, una de las bestias mencionadas en la Biblia, es el libro, la imagen de Leviatán, es la imagen que Thomas Hobbes en 1651 le sirvió como inspiración para
para mostrar la imagen del Estado, el Estado, el Estado-nación. Entonces, yo voy a leer una serie de versículos aquí, del libro de Job, del famoso libro de Job, el santo Job, en su capítulo 41 y a partir del versículo 9. Voy a leer unos versículos. Quiero que penséis las imágenes que transmite, que penséis en el Estado, que penséis en esos policías y guardias civiles desahuciando a familias, en esos policías y guardias civiles reprimiendo a trabajadores en las calles, que penséis en esos políticos profesionales de la política que dicen que toman decisiones para el interés general de todas. ¿Vale? Yo lo voy a leer atentamente, porque este libro tiene cosas muy interesantes. La Biblia, yo durante 15 años de mi vida le dediqué mucho tiempo a estudiarla. Tiene cosas muy despreciables, abominables. En fin, de aquí se saca la idea de ese Dios psicótico, psicópata, esquizofrénico, como la sociedad, como la sociedad. Con solo ver a Leviatán, cualquiera se desmaya de miedo. Si alguien lo provoca, se pone furioso. Nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién que se le enfrente saldrá sano y salvo? Nadie en todo el mundo. No dejaré de mencionar sus patas y su fuerza sin igual. ¿Quién puede quitarle el cuero que lo cubre o atravesar su doble coraza protectora? ¿Quién puede abrirle el hocico con su cerco de terribles dientes? Sus lomos son hileras de escudos, cerrados y duros como la piedra. Tan apretados están unos contra otros que ni el aire puede pasar entre ellos. Tan unidos y trabados están que nadie puede separarlos. Sus estornudos son como relámpagos. Sus ojos brillan con el sol cuando amanece. De su hocico salen llamaradas y se escapan chispas de fuego. De sus narices sale humo, como de una caldera que hierve al fuego. Su aliento enciende las brasas. De su hocico salen llamas. Su cuello es tan fuerte que ante él todos se llenan de miedo. Aun la parte carnosa de su cuerpo es dura e impenetrable como hierro fundido. Tiene el corazón duro como la roca, duro como piedra de moler. El Estado. Los hombres de Estado tienen el corazón duro como rocas, duros como piedra de moler, piedras de moler. Así es el Estado con el ser humano. Cuando él se levanta, los dioses se espantan y huyen llenos de temor. Ni espada, ni lanza, ni flecha, ni dardo sirven de nada para atacarlo. Para él, el hierro es como paja y el bronce como madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Lanzarle piedras es como lanzarle paja. Ahora imaginaros al pueblo palestino lanzando piedras contra los ejércitos, los militares, los policías israelíes. O aquí, la gente levantando las manos, estas son nuestras armas. Estas son nuestras armas. Un golpe de mazo le es como un golpe de caña. Se ríe al oír silbar las jabalinas. Se ríe, se ríe. ¿Cuántas veces no habéis visto? Yo les he visto muy de cerca, muchas veces, a los policías descojonándose de risa, después de haber abierto cabezas, reventado cuerpos con sus porras y con su brutalidad salvaje y violencia. Les veo reírse, se ríen entre ellos.
hace hervir como una olla al mar profundo, como una caldera para mezclar ungüentos. No hay en la tierra nada que se le parezca. Fue hecho para no sentir miedo jamás. Hace frente aún a los más arrogantes y es el rey de todas las fieras. El rey de todas las fieras, de todas las bestias. Esta es la imagen en el imaginario que Thomas Hobbes usó, Leviatán, para hacer y crear su libro de doctrina política. Junto con Rousseau, el contrato social, esta es la herencia que tenemos, esta es la herencia que vivimos, la herencia ideológica. Y esta es la doctrina que justifica la violencia salvaje, atroz y brutal del Estado. Inaceptable, inaceptable. No, 31 minutos, 31 minutos. Da para muchas reflexiones. La única, y lo repito, la única violencia justificada, legítima, la única violencia legítima, es toda aquella que toda persona o toda colectividad de personas, de seres humanos, emplean y utilizan para defenderse de las agresiones de otros, de las agresiones ajenas, para proteger tu integridad física y para proteger tu vida. Esa es la única violencia legítima, la de la legítima defensa, de la legítima defensa de nuestra integridad física y de nuestras vidas. Que no te coman el tarro, que no te coman más el tarro, que no te coman más el coco, con la legitimación de la violencia del Estado. Leviatán, una bestia salvaje y brutal. La imagen del Estado, devorando a sus ciudadanos, cuando le piden pan, trabajo, techo y dignidad. Pensadlo, reflexionad, leed mucho y reflexionad. Que tengáis pues un buen día, una buena tarde, porque son las 4:38 minutos ahora mismo y llevo 33 minutos aquí con todas vosotras. Un beso, un abrazo muy fuerte y adiós a todas. Pensad, que no nos coman la cabeza con sus lógicas. Son lógicas genocidas, son lógicas terribles, son lógicas salvajes y artificiales. Y mucho más, creadas por organizaciones corruptas, mafiosas, criminales, despreciables, nauseabundas, abominables, repugnantes.